Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Do mayor. Y aquí en los bajos de acompañamiento utilizaremos Do mayor, Sol séptima, lo pueden usar como Sol mayor, también Re menor y sobre el final Fa menor. El acompañamiento tocaremos bajo fundamental, 2 veces el acorde, alternaremos con la quinta y otra vez el acorde, ¿sí? En cada tono haremos lo mismo. Tónica, 2 veces el acorde, alterno con la quinta y el acorde. Empezaremos con la primera parte donde haremos las siguientes notas en la mano derecha. Sol, La, Sol, Do, Re y Mi. Sería eso. Después, Mi, Sol, La, Sol y Si. Sería eso. La tercera frase, La, Si, La, Do sostenido, Re y la nota La. Sería eso. Y la cuarta frase para cerrar, Do, Si, Sol y la nota Mi. Bien, esta partecita entonces, todo de corrido. Muy bella melodía. Vamos a ver entonces ahora lo que sucede aquí en el bajo. Empezaré con Do mayor, aquí en la nota larga. Sol séptima, Re menor, Sol séptima y Do mayor. Bien, hasta ahí tenemos entonces la primera parte. La segunda parte empezará con Do, con el dedo meñique, lo tocaré 3 veces, el Si 3 veces, el La 3 veces, el Sol 2 veces, la nota La, Mi, Fa, Sol y Si. ¿Está? Sería esto. Bien, la segunda frase, que también es larga como esta, completará la segunda parte. 3 veces Sol, 3 veces Fa, 3 veces Mi, 3 veces Re y Do, Re, Mi. O sea, esta otra frase es aquí en el bajo. La segunda parte empieza con Do mayor, Sol séptima, y Do mayor. De ahí se vuelve a repetir lo mismo desde el comienzo, la primera parte. La segunda parte.
hacer porque acá cambia un poquito la cosa. Después hace 3 veces re, pero traten de ubicar el dedo pulgar. Y para terminar, la, si y la nota do. ¿Sí? Al final coloqué en la demostración el mi y el sol para hacer el acorde mayor de do. ¿Sí? O sea que al final me queda... ¿Sí? Me quedé con un poquito de aire justo. Sí, sería básicamente eso. También cuando veamos ahora los bajos, se van a dar cuenta de que venimos entonces con la segunda parte en sol mayor, como lo veníamos haciendo. Do mayor. Solamente medio compás. Y después voy a hacer fa menor y do mayor. Que ahí ya ponía el acorde en la mano derecha. Ahora, cuando marco el acorde del final, ¿sí? La nota larga, puedo poner do mayor. Después puedo poner fa menor en la mano derecha, fa, la bemol, do. Y volver al do mayor, ¿sí? Eso queda a elección también de cada uno. Agregarle ahí unos acordes a esta melodía que está simple. Está muy simple, se pueden agregar millones de arreglos. Uno sería ese, ¿sí? Entonces el final nos quedaría... ¿Sí? Ahí agregué los acordes que nombramos recién. Y así llegamos al final de este video, que espero que lo disfruten. El acordeón se quedó con ganas de seguir siendo tocado por este hermoso temita. Pueden hacer millones de arreglos a este temita. Espero que este fragmentito también los inspire a seguir agregándoles arreglos. Si quieren pueden escribirnos y contactarnos por partituras, por videos, clases aquí en las redes sociales. También pueden encargarnos esta canción o cualquier otra y comunicarse por lo que deseen, para conocernos, saludarnos y ampliar el conocimiento sobre este hermoso instrumento. Pueden suscribirse también aquí, que nos sirve un montón, no cuesta nada, es solamente un clic ahí abajo, un clic a la manito, y si quieren déjennos un comentario para conocer su opinión, para conocernos un poquito más y conocernos a través de este hermoso instrumento que es el acordeón. Espero que disfruten de este tema y de todos los que subimos y que sea de mucho provecho para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en otro video tutorial. ¡Hasta luego!